El silencio en la casa fue más aterrador que cualquier grito. Un estruendo sordo, como el de un saco de arena cayendo al suelo desde una altura considerable, rompió la tensión del aire. No hubo advertencia, no hubo tiempo para reaccionar. Stefano Piccioni, el modelo italiano que había sido un pilar de resistencia física durante semanas, simplemente se desplomó. Su cuerpo quedó inerte sobre la plataforma de madera, con los ojos cerrados y el rostro pálido bajo las luces cegadoras del estudio. Durante 3 segundos eternos, nadie se movió. Los demás participantes, agotados por horas de competencia extrema bajo el sol inclemente, miraban confundidos, pensando quizás que era una estrategia, una caída teatral para ganar ventaja o descansar. Pero cuando Cellini Santos soltó un alarido desgarrador que heló la sangre de todos, la realidad golpeó con la fuerza de un mazo. Stefano no se movía, no respiraba con normalidad, su pecho apenas se elevaba. El caos estalló instantáneamente. Kenny Rodríguez fue el primero en correr hacia él, tirándose de rodillas junto a su cuerpo inmóvil, gritando su nombre con una desesperación que nunca antes se había escuchado en esa casa. Josh Martínez, con el instinto protector activado, apartó a los curiosos para crear espacio, mientras Horacio Pancheri, visiblemente alterado, buscaba a los productores detrás de las cámaras con la mirada, exigiendo ayuda médica inmediata. La prueba de líder, diseñada para probar los límites humanos, se había convertido en una escena de terror real. Las camillas entraron corriendo. Los paramédicos tomaron el control, y mientras colocaban a Stefano sobre la tabla rígida, conectando monitores que emitían pitidos alarmantes, el resto de los habitantes de la Casa de los Famosos 6 se quedaron paralizados, viendo cómo su compañero era sacado de la competencia, no por votos, no por estrategias, sino por el colapso total de su organismo. Fue una imagen que quedará grabada en la memoria de todos los que vieron esa transmisión. La fragilidad humana expuesta sin filtros, sin edición, sin misericordia. Para entender cómo llegamos a este momento crítico, debemos retroceder unas horas atrás, al inicio de una jornada que prometía ser decisiva, pero que terminó siendo trágica. La dinámica de la semana había sido brutal. La producción, consciente de que la audiencia exigía emociones fuertes, había diseñado la prueba del líder más exigente de toda la temporada. No se trataba solo de resistencia física, sino de aguante mental bajo presión extrema. Los participantes debían mantenerse en posiciones incómodas, soportando pesos adicionales y condiciones climáticas adversas, mientras respondían preguntas personales que tocaban sus fibras más sensibles. Desde el amanecer, el ambiente en la casa estaba cargado de una electricidad negativa. Stefano, quien había demostrado una fortaleza envidiable en pruebas anteriores, parecía diferente esa mañana. Sus compañeros notaron pequeños detalles que, en retrospectiva, eran señales de alarma ignoradas. Durante el desayuno, Stefano apenas probó bocado. Kirby Selma, siempre atenta a los estados de ánimo del grupo, le comentó que se veía ojeroso, que tenía un tono grisáceo en la piel que no era normal en él. Stefano restó importancia a sus comentarios, atribuyendo su malestar al estrés acumulado y a las pocas horas de sueño debido a las discusiones nocturnas con Fabio Agostini. La tensión entre ambos había escalado durante los últimos días, creando un ambiente hostil que impedía el descanso adecuado. Stefano, orgulloso y competitivo, se negaba a mostrar debilidad. Para él, admitir cansancio era equivalente a rendirse, y en un juego donde la percepción de fortaleza es vital para la supervivencia, no podía permitirse ese lujo. A medida que avanzaba la mañana, la prueba comenzó. Los 11 participantes restantes ocuparon sus posiciones. El sol comenzaba a subir, aumentando la temperatura en el patio principal donde se desarrollaba la competencia. Las primeras 2 horas fueron tolerables, aunque agotadoras. Luis Coronel y Kenzo Nudo, conocidos por su resistencia física, lograban mantener la compostura, bromeando ligeramente para aliviar la tensión. Sin embargo, Stefano permanecía en silencio absoluto. Sus ojos, normalmente brillantes y expresivos, estaban vidriosos, fijos en un punto lejano del horizonte. Kaeli, ubicada cerca de él, intentó iniciar una conversación suave, preguntándole si necesitaba agua o si quería que pidiera un descanso temporal. Stefano negó con la cabeza, murmurando apenas un «estoy bien», que sonó más como un susurro fantasmal que como una afirmación convincente. Lo que nadie sabía, lo que Stefano ocultaba celosamente, era que había estado experimentando mareos intermitentes desde la madrugada. Se había levantado varias veces durante la noche, sintiendo vértigos intensos que le obligaban a sostenerse de las paredes para no caer. Había decidido no informar a la producción ni a sus compañeros, temiendo que lo retiraran de la prueba por precaución médica, lo cual significaría una descalificación automática, o peor aún, la pérdida de credibilidad frente a sus rivales.
Esta decisión, impulsada por el miedo a la vulnerabilidad y la presión competitiva, sería el detonante de la tragedia que estaba a punto de ocurrir. La tercera hora de la prueba marcó el punto de quiebre. El calor era sofocante. El sudor empapaba la ropa de todos los participantes, pero en el caso de Stefano, la deshidratación parecía haber alcanzado niveles críticos. Su cuerpo empezaba a fallar sistémicamente. Mientras los demás luchaban contra el dolor muscular, Stefano luchaba contra su propia conciencia. Comenzó a escuchar zumbidos en sus oídos, un sonido agudo y constante que le impedía concentrarse en las instrucciones de los presentadores. Su visión se volvía borrosa, con manchas negras que danzaban en su campo visual. Intentó ajustar su postura, buscando alivio, pero sus músculos respondieron con espasmos involuntarios. Jordan Martínez, observándolo desde su posición, notó que Stefano tambaleaba ligeramente. Le lanzó una mirada de preocupación, pero Stefano evitó el contacto visual, apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En ese momento, la narrativa de la competencia cambió. Ya no se trataba de quién aguantaba más, sino de quién sobrevivía al castigo autoimpuesto. La gloria del liderazgo, el poder de dominar, la inmunidad, todo eso se desvaneció ante la realidad biológica implacable. El cuerpo humano tiene límites, y Stefano los había cruzado hacía rato, sostenido únicamente por una voluntad férrea pero imprudente. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Durante un cambio de posición obligatorio, impuesto por las reglas de la prueba, Stefano intentó girar su torso. El movimiento, simple para cualquiera en condiciones normales, fue demasiado para su sistema comprometido. La sangre dejó de llegar a su cerebro de manera adecuada. El mundo se oscureció por completo. No hubo dolor, solo una desconexión súbita. Sus piernas cedieron. Sus brazos, que habían sostenido su peso durante horas, se relajaron. Y cayó. El impacto contra la madera fue seco, brutal. Ese fue el momento que vimos al inicio, el instante en que la ficción del reality show se rompió para dar paso a una emergencia médica real. La reacción de los compañeros fue inmediata y visceral. Kenny Rodríguez, quien había desarrollado una amistad genuina con Stefano durante las semanas de encierro, fue el primero en llegar. Al tocarlo, sintió la piel fría y húmeda, una señal ominosa de shock. Gritó pidiendo ayuda, su voz quebrada por el pánico. Josh Martínez, actuando con rapidez, verificó si Stefano respondía a estímulos verbales, sacudiéndolo suavemente por los hombros. «Stefano, despierta, mírame», repetía una y otra vez, pero no hubo respuesta. El silencio de Stefano era ensordecedor. La producción intervino rápidamente. Las puertas del patio se abrieron y el equipo médico entró en escena con una eficiencia militar. Mientras evaluaban a Stefano, el resto de los participantes fueron retirados de la zona, llevados a una área segura lejos de la vista directa, aunque no lejos enough para no escuchar las órdenes médicas y el ruido de los equipos. Celini Santos lloraba inconsolablemente, abrazada al divo, quien la contenía mientras él mismo luchaba por mantener la calma. Horacio Pancheri, visiblemente afectado, caminaba de un lado a otro, murmurando oraciones. La atmósfera en la casa se transformó de competencia a velatorio anticipado. El miedo a perder a un amigo, a ser testigos de algo irreversible, se apoderó de todos. No importaban las alianzas, ni las nominaciones, ni el dinero del premio. En ese momento, eran simplemente seres humanos enfrentando la mortalidad de uno de los suyos. Los paramédicos trabajaban contrarreloj. Colocaron un collarín cervical a Stefano por precaución, le administraron oxígeno y comenzaron a administrar líquidos por vía intravenosa para combatir la deshidratación severa y el posible desequilibrio electrolítico. Tras unos minutos de evaluación intensa, decidieron que era necesario trasladarlo inmediatamente a un hospital para realizar estudios completos. No podían arriesgarse a que fuera un problema cardíaco o neurológico más grave. La imagen de Stefano siendo subido a la camilla, conectado a tubos y monitores, fue transmitida en directo, generando una ola de preocupación en las redes sociales. Los fans, que minutos antes criticaban o apoyaban su desempeño en el juego, ahora enviaban mensajes de esperanza y energía positiva. La salida de Stefano no fue celebrada ni lamentada desde el punto de vista estratégico, fue lamentada desde el punto de vista humano. Mientras la ambulancia se alejaba de los estudios de Telemundo, llevando a Stefano hacia la seguridad de un entorno hospitalario, dentro de la casa reinaba un vacío emocional profundo. Los participantes se reunieron en la sala principal, sin hablar mucho, compartiendo el shock colectivo. Fabio Agostini, quien había sido su rival reciente, se sentó en una esquina, con la cabeza entre las manos, probablemente cuestionando si la intensidad de sus conflictos había contribuido al estrés adicional que sufrió Stefano. La culpa, esa compañera silenciosa de los reality shows, comenzó a rondar las mentes de todos.
¿Podrían haber hecho algo más? ¿Deberían haber insistido en que se retirara cuando mostraron los primeros signos de debilidad? La noticia oficial llegó horas después. Stefano estaba estable, consciente y bajo observación. Había sufrido un síncope vasovagal agravado por deshidratación extrema, agotamiento físico y estrés psicológico acumulado. No había daño cardíaco permanente, pero los médicos fueron tajantes. Necesitaba reposo absoluto y hidratación controlada. Su participación en la Casa de los Famosos 6 había terminado. No volvería a entrar. La competencia continuaría, pero con una sombra alargada sobre ella. La prueba del líder fue cancelada para el resto de los participantes, declarándose nula o posponiéndose, ya que nadie tenía la cabeza ni el corazón para continuar compitiendo después de ver a su compañero caer. La dinámica de poder se rompió, las alianzas se reconsideraron, la prioridad ya no era ganar, sino cuidar unos de otros. Este incidente sirvió como un recordatorio brutal de que detrás de los personajes públicos, de las máscaras de fama y de las estrategias de juego, hay personas reales con cuerpos frágiles y límites finitos. Mi opinión personal sobre este caso es que representa un punto de inflexión necesario, aunque doloroso, para el formato de estos realities. Durante años hemos visto cómo la producción empuja a los participantes hasta el borde del abismo, buscando el espectáculo, el drama, la lágrima fácil. Pero cuando el espectáculo pone en riesgo la vida, la línea ética se cruza. Stefano no es culpable de su propia imprudencia, es víctima de un sistema que premia el sufrimiento silencioso y penaliza la vulnerabilidad. Si hubiera habido un mecanismo más claro, más seguro, para que los participantes pudieran decir "no puedo más", sin temor a la descalificación humillante o al juicio público, quizás esto no habría ocurrido. La valentía de Stefano no estuvo en aguantar hasta desmayarse, sino en la lucha interna que libró, una lucha que no debería haber tenido que librar sola. Nos queda la lección de que la salud no es negociable, ni siquiera por un título de líder, ni por millones de seguidores. Ver a un hombre joven, fuerte y saludable caer así, nos recuerda nuestra propia fragilidad. Duele verlo, duele saber que pudo ser peor, pero también nos obliga a reflexionar sobre qué estamos dispuestos a sacrificar por el éxito aparente. En un mundo obsesionado con la imagen y la resistencia, Stefano nos dio, sin querer, la lección más importante. Detenerse a tiempo no es debilidad, es supervivencia. Ojalá su recuperación sea completa y rápida. Y ojalá este susto sirva para humanizar un poco más un formato que a menudo olvida que trata con personas, no con piezas de ajedrez. La casa sigue en pie, los juegos continúan, pero nada será igual después de ese silencio roto por el cuerpo de Stefano cayendo al suelo. Ese eco resonará en cada futura prueba, en cada decisión, en cada mirada entre los sobrevivientes. Sigue la página y comenta parte 2.